A muchos no les gustará esto que voy a decir, pero ser Álvaro Uribe Vélez en este momento es muy difícil. O sea, pobre señor, pobre expresidente. Ese tipo la está pasando muy mal y obviamente está desesperado. O sea, lo que le vendió al mundo se le está derrumbando por completo. Esto tiene que entenderlo sus seguidores. O sea, lo que se ha evidenciado no es una persecución contra él, sino es que ya es evidente, no lo puede ocultar más. Primero, lo que estamos viendo sobre la seguridad democrática, que resultó en un fracaso por los falsos positivos. O sea, mucha gente inocente le quitaron la vida para dar resultados sobre el Plan Colombia, la seguridad democrática, y que Estados Unidos le mandara más plata a Colombia, al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y ahora, mis queridos amigos, se le viene otro gran chicharrón, y es el caso de corrupción de Odebrecht, porque aparecieron los audios donde se escucha a Oscar Iván Zuluaga, pupilo de Uribe, ex candidato presidencial, donde dice que pues recibió dineros de Odebrecht, entraron a su campaña en el año 2014 por cerca de 1.6 millones de dólares. Eso es una cosa de locos. Y miren qué dice Álvaro Uribe Vélez. O sea, Álvaro Uribe Vélez, que decía que el Centro Democrático era lo máximo, pues gran cantidad de esos miembros están tras las rejas, investigados. Y miren esto, o sea, nos iban a meter a Oscar Iván Zuluaga como presidente en 2 oportunidades, sabiendo que el tipo, tremendo caso de corrupción. Miren cómo quedó la ruta del solo Cañagamarra hacia la costa por el caso de Odebrecht, abandonado, tanta plata perdida, pero estos señores sí recibieron dinero. Dice Álvaro Uribe Vélez en las últimas horas: elegimos a Santos y terminó con FARC, o sea, el proceso de paz. Sobornos de mermelada y Odebrecht. Y miren lo que dice de Oscar Iván Zuluaga, o sea, es que el tipo debe tener una vergüenza terrible. Dice: la tragedia del caso de Oscar Iván. O sea, ni siquiera dice también pues el caso de sobornos de Odebrecht de su candidato Oscar Iván Zuluaga. También dice: congresistas con delitos de dineros entregados por el gobierno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular. Ojo a esta última parte. Congresistas con delitos de dineros entregados por el gobierno Duque. ¿De qué está hablando este señor? Pues está hablando nada más y nada menos que de su senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Es hijo del ex senador conservador Ciro Ramírez Pinzón, condenado por parapolítica en el año 2011 por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué pasa con Ciro Ramírez? ¿Qué hizo este señor? Pues la Corte Suprema de Justicia le ha imputado una serie de delitos, mis queridos amigos, que, o sea, el Centro Democrático da para una película. Pues este señor, este senador del Centro Democrático, habría recibido más de 1.000 millones de pesos en coimas por medio de el presidente Iván Duque, de ese gobierno. En algunas entidades de el Tolima y el Quindío le entregaran contratos a dedo a ciertos contratistas. Pues la Corte Suprema de Justicia dice: la Sala de Instrucción abre investigación contra el senador Ciro Ramírez por concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y contratos sin requisitos legales. Investiga presunta intervención indebida en contratos de Tolima y Quindío, en hechos relacionados con Mario Castaño del Partido Liberal, que pues ya fue condenado a 15 años de prisión. O sea, tremendo enredo de corrupción que hay en este caso. Y por eso Álvaro Uribe Vélez dice que se siente muy triste, porque todo sucede a sus espaldas. O sea, Álvaro Uribe Vélez no tuvo idea de los falsos positivos, no tuvo idea de la conformación de grupos paras en su gobierno, cuando fue gobernador de Antioquia. No tuvo idea de todos estos casos de corrupción, de todas esas personas que fueron condenadas de su gobierno, que todo lo hicieron a sus espaldas. O sea, así como va Álvaro Uribe Vélez, con el respeto de sus seguidores, va a terminar diciendo que fue presidente a sus espaldas, que el tipo no fue presidente, ¿sí? Porque es triste, vuelvo y lo digo, la crisis política que está teniendo el Centro Democrático
y Álvaro Uribe Vélez. O sea, después de construirles un castillo de mentiras a tantas personas, a tantos seguidores que confían en él, que confían en el Centro Democrático y que se dan la pela con el que sea, o sea, discuten con el que sea, amenazan al que sea, pues que critique a esa colectividad política. O sea, ustedes miran, pues los mensajes que les llegan a uno son terribles. Gente amenazando, gente furiosa, dice que Uribe fue lo mejor y que Petro acabó el país y que este país estaba hermoso. Pero no se dan cuenta de todo lo que está pasando. No sé si es que no ven noticias, hombre. Y ojo también porque así como pues están investigando a Ciro Ramírez, también se inician investigaciones contra otros congresistas que están relacionados con este caso de corrupción, de recibir coimas. Tenemos a miembros del partido Cambio Radical, a congresistas de Cambio Radical, que está al mando de Vargas Lleras. Pues está Carlos Abraham Jiménez López, congresista de Cambio Radical. Carlos Fernando Motoa Solarte, congresista de Cambio Radical, y no podía faltar los del Partido Conservador, Miguel Ángel Barreto Castillo, Juan Sami Merek Marún, y del Partido de la U, Juan Felipe Lemos Uribe. Señores, o sea, es que estos partidos pues tienen personajes muy representativos en la corrupción. Y ojo con lo que voy a decir, sé que en estos partidos también hay gente que trata de hacer las cosas bien. Sé que en estos partidos hay contadas excepciones que pues tienen buenas intenciones, pero que se meten ahí porque no hay de otra. Hay partidos que son muy cerrados a darle participación democrática. Estos partidos pues tristemente le abren las puertas a mucha gente, pero en su mayoría son un nido de corrupción. Esa es la realidad. Y miren, pues finalmente Uribe lanza un comunicado tratando de desligarse del caso de Óscar Iván Zuluaga y del que fuera director de Invías en aquel entonces, Daniel García, que fue el testigo que echa al agua a Óscar Iván Zuluaga. Según Uribe, él le dijo a Daniel García que por esas acusaciones que estaban haciendo contra Zuluaga, pues que enfrentara, si eran mentiras, que enfrentara, pero que nunca enfrentó. Entonces, pues Uribe trata de decir en este comunicado que él le puso seriedad a Daniel García y que pues no hizo nada, o sea, como que quedaron distanciados. Ante esto, Daniel Coronel hace unas preguntas muy importantes ante este comunicado. Dice, si el comunicado del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez es cierto, ¿por qué él siguió manteniendo conversaciones con Daniel García Arizabaleta? ¿Por qué Iván Duque nombró a Carolina Nader, esposa de García Arizabaleta, en un alto cargo en el Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia? ¿Por qué Juan José Malveí, sobrino de García Arizabaleta, fue nombrado en el Ministerio del Deporte en el gobierno Duque? ¿Por qué Luis Fernando García Arizabaleta, el hermano de Daniel García Arizabaleta, fue nombrado director regional de Invías en el Valle del Cauca en el mismo gobierno? ¿Por qué Daniel García Arizabaleta hizo parte de la lista al Senado del Centro Democrático con el número 99 para las elecciones del año 2022? García Arizabaleta solo salió de esa lista cuando revelé su presencia en ella en el reporte Coronel, y mientras tanto la directora del Departamento de Prosperidad, Susana Correa, movilizaba recursos para obtener votos para Daniel García Arizabaleta en La Guajira. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Pues que a este señor Daniel Arizabaleta, que ha echado al agua a Óscar Iván Zuluaga, lo estaban prácticamente comprando, lo estaban llenando de cargos, de favores, para que el tipo no abriera la jeta. Pero en definitiva, pues prefirió cogerse el principio de oportunidad ante la fiscalía y revelar estos audios de Óscar Iván Zuluaga. Esto es jodidamente impresionante. O sea, Daniel Coronel le da una estocada a Álvaro Uribe Vélez, a Iván Duque y obviamente a todo este teatro que tiene el uribismo para tapar sus embarradas. Miren, la política sinceramente es muy cochina, ¿sí? En términos generales, habrá excepciones donde se hace buena política, pero qué triste, o sea, esto es de lado y lado, de izquierda, de derecha, de centro, de todos los lados. O sea, aquí no vamos a defender a nadie. Lo que se ve en este país es una cosa absurda. ¿Y qué en común tiene todo esto? Que se vuelven ricos, ¿sí? Millonarios, enriquecimiento ilícito. Toda esta gente, algunos no pagarán cárcel,
otros pagarán cárcel, pero les dejarán su dinero, a otros los multarán con multas por ahí del 10-15% de lo que se robaron, terminan millonarios, sus familias terminan bien. Sí, un escándalo político más o menos, eso no les afecta. Esta gente ya tiene cuero de dragón, así que les vale huevo lo que se diga. En definitiva, si la justicia no se reforma y se imponen penas que de verdad les duela un poquito y que pues valga la pena de todos estos procesos judiciales, pues vamos a seguir en las mismas. O sea, es que tanta benevolencia contra los corruptos en Colombia ya es un descaro. Y lo que hemos visto también con la delincuencia, tengo que decirlo, también es un descaro, ¿sí? Ahí sí contradigo a nuestro presidente Gustavo Petro, pero la mayoría de gente que roba ya lo hace es por que se acostumbró o porque sinceramente es un gran negocio. Muy pocos lo hacen por necesidad. Así que mis queridos amigos, aquí está todas estas historias, todo esto que está pasando. Ojalá paguen los responsables y ya, ojalá que Uribe acepte que toda esa mentira política que montó se le acabó y que ojalá también sus seguidores entiendan que esto es un tema político, es un personaje público, político, y no anden amenazando a la gente porque sí. ¿Sí? Entiendan que esto es una cuestión política, o sea, no tienen por qué estar amenazando o agrediendo a los demás simplemente porque critican a su líder político. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.